Es un honor enorme para mí que la figura de Martí ha estado siempre presente en mi vida y en mis trabajos. Siguiendo la tradición de alguien que pasó por esta mesa antes, también quiero dedicar mi presentación y mi trabajo de hoy a la editora Dania Pérez Rubio, que fue durante muchos años editora de la edición crítica de la obra de Martí de este Centro de Estudios Martianos. Fue mi compañera de trabajo en el Instituto Cubano del Libro. La voz patrimonial como valor expresivo de la convocatoria en la labor proselitista de José Martí. En el prólogo a la reedición de las obras completas de Martí, que se hizo en el año 1976 por la Editorial Nacional y la editora del Consejo Nacional de las Universidades, Juan Marinello, quizás uno de los más estudiosos de la obra martiana, señala con verdadero acierto que existe, cito, un mundo martiano ancho para toda una vida de averiguación, noticia y pensamiento. Esta sentencia ha sido consecuentemente avalada porque a lo largo de muchos años la vida y la obra de Martí es objeto de innumerables estudios que han arrojado profundas reflexiones, testimonio de un conocimiento más integral de la figura del maestro. Su obra evidencia una integridad compleja y excitante para los investigadores, así es y siempre será. Desde hace mucho tiempo su poética, sus ideas sobre política, educación, expuestas en todas sus obras, en el ejemplo de su vida y su oratoria, es un caudal que ha motivado y ha dado lugar a imprescindibles trabajos. El universo en el cual se mueve el tratamiento de su figura me describió aristas sumamente interesantes en relación al papel de las relaciones filiales en su ideario, considerados hasta ahora solamente como eficacia literaria y pedagógica. Sin duda alguna, la obra de José Martí dedicada a los niños y jóvenes, su pensamiento hacia la educación de las nuevas generaciones, el papel de su prosa, del conocimiento de las tradiciones universales y las nuestras, la formación de un hombre americano con raíces en lo propio, también ha sido tema de estudiosos y ha arrojado conclusiones que permiten reconocerlo como un paradigma dentro de ese ideario. Y cito, es necesario considerar siempre la vida y la obra de Martí como un todo unitario. Llama la atención reconocer en la obra martiana, fundamentalmente dedicada a los niños, entiéndase no solo las revistas que conforman la Edad de Oro, sino también cartas, documentos, cuyos receptores son niños o adolescentes, un tono de voz identificable por el contenido de la emoción como la voz de un padre. Establecer esa apreciación es sumamente interesante porque numerosas fuentes nos señalan la importancia y la distinción psíquica de la voz. Ella implanta y promueve valores, desborda la palabra y es portadora de un lenguaje, lo que es una de sus funciones, y es una categoría en cuyas cualidades podemos describir tono, timbre, amplitud y registro. En el inconsciente humano, la voz constituye la forma arquetípica, imagen primordial y creadora, energía y configuración de rasgos que a cada cual nos transmite una experiencia, unos sentimientos y unos pensamientos determinados. En cuanto a la figura de Martí, no es la primera vez que se abordan cuestiones relacionadas a sus expresiones orales, pero en todos los casos que conozcamos se refieren a matices y formas de locución. Este trabajo es concreto en aportar que esa forma tiene lo que llamaríamos el lenguaje de un padre, un hombre de familia. Es precisamente Martí, ya señalado antes por la eminente profesora Marlene Domínguez en su tesis Lengua y Crítica en el lenguaje martiano, publicado en 1990, quien define el concepto voz de familia en parte de los propios textos de nuestro héroe nacional, en lo cual Martí en su trabajo Manual del Veguero Venezolano plantea, y cito, no agrada el libro solamente porque habla tersa y sabrosa, sino por cierto amor de padre celoso y ferviente que muestra el enseñador ameno por sus plantas. Se ve que las ama y mima como si fueran sus hijas. No habla como un empinado catedrático, más atento a que le admiren, a que lo entiendan, sino como padre de familia que da lecciones a sus hijos campesinos. La perfección absoluta del pequeño libro le viene visiblemente de su íntimo y acabado conocimiento del asunto. Esta manera de abordar el concepto familia permite un acercamiento menos metafórico a sus formas expresivas. No es defensa, dice Martí, sino aclaración. Las que aquí hacemos, uno es el lenguaje del gabinete, otro el del agitado parlamento. Distintos goces nos produce diferente estilo ocasional. He aquí que
que un mismo hombre hable distinta lengua cuando vuelve los ojos ahondadores. La frase tiene sus hijos. En el propio artículo establece lo que él conceptualiza como lenguaje de familia. Para su uso de escritor, poeta, patriota, ese lenguaje, hay una elección y un conocimiento del concepto, aun cuando los estudios científicos del término familia estaban por completarse. En Martí, sus consideraciones sobre la familia lo lleva a ver el hecho como un total cósmico, de ahí que vincula en sus modos vivendi, en su obra literaria, de manera reiterada, opiniones y expresiones que lo refrenden al mismo como un hombre de familia. Estas características de nuestro héroe lo sitúan históricamente como continuador de una corriente que se asienta en nuestra cultura. Y cito, quizás esto obedezca al enorme peso del hogar, de la familia en la vida nacional. Heredamos de España un modelo gregario, a través del cual pasaban todas las decisiones civiles y personales, bien para afianzar patrimonios, bien para comportarse a contrapelo de un orden establecido. Muchos de nuestros grandes asuntos de Estado se ventilaron más que en las tribunas políticas, en las cocinas y en las salas de alguna vivienda. Ya en Cuba, ya en el exilio, entre aromáticos sorbos de café y bajo un clima de complicidad propicios a la conspiración. Incluso algunas insurrecciones armadas fueron, de cierto modo, un asunto de familia. Céspedes optó por ser el padre de todos los cubanos. De alguna manera, los ideales de independencia pasaron de una a otra generación, como pasan las herencias y las tradiciones en el seno de los ilustres y también de los humildes apellidos. Fin de la cita. Es entonces Martí, estoy refrendando, un hombre que se expresa desde la familia, y esa necesidad de expresión se ejemplifica social y artísticamente en esa tendencia. ¿Qué es su drama juvenil Abdala, sino un drama de fondo familiar a través del cual también se manifiestan otros asuntos? Por supuesto, no es único. Esta particularidad la encontramos también en otros autores. En la formación de la personalidad martiana quiere una importancia asegurar el conocimiento y desarrollo del concepto padre, no solo como categoría en el estatus familiar, sino como relación comunicativa cuyo ejercicio en la vida política y social influyó en el rol que desempeñó al frente de proyectos y acciones cuyos objetivos fueron siempre el mejoramiento humano y la libertad de la patria. Muestra esa percepción martiana son los ejemplos en su vida y su obra. De manera reiterada, ofrece opiniones, expresiones que lo identifican como un hombre de familia y en la familia como el padre. El lenguaje de familia, el lenguaje de padre que señalo como característica potencial en la labor patriótica de José Martí fue una elección determinada por la necesidad de la expresión y de llevar a sus semejantes un lenguaje al fin y al cabo con perfiles comunes que permite una identificación, un marco genuinamente particular. Sería necesario, lógicamente, la ejemplificación de estas tesis diferenciadoras del lenguaje martiano como contribución al enriquecimiento del estudio de una obra cuyo contenido es inabarcable. El reconocimiento de una ficción entre la vida y su obra y la formación de un pensamiento humanista, como sistema coherente donde se distingue la utilización del concepto padre y se establece un nivel jerárquico para la paternidad, asumiéndola como ejercicio voluntario, en cuyos designios se reconocen fundamentalmente la necesidad histórica de esa realización, es un hecho que también podemos vincular a su labor proselitista en la organización de lo que consideró y defendió como la guerra necesaria. Es la voz, la palabra oral y escrita su utilidad, el testimonio que tenemos de esa práctica intencionada y voluntaria. Cito, si se ve el lenguaje como protagonista en la obra de Martí, la palabra es el corazón de ese lenguaje. En la formación y la personalidad de Martí adquiere una importancia particular ese conocimiento. De ahí entonces que cuando afirmo que en el lenguaje martiano hay una predilección por denominar el signo padre en su comunicación con los semejantes, estamos reconociendo en él una voluntad no solo de definición, sino de elección y mucho más importante de jerarquización en ese concepto. Creo que había leído eso ya. Cito, en la utopía martiana se perfila el lógico desarrollo que el humanismo había tenido en nuestras tierras latinoamericanas. Entre los pilares que se asienta su humanismo está el optimismo epistemológico que embargó la Ilustración, lo cual en otros pensadores llevó a cultos positivistas, al poder de la ciencia y entre otros también a una concepción materialista. El lenguaje de familia, el lenguaje de padre que señalamos como característica individual del lenguaje martiano fue una elección determinada por la necesidad de la expresión
y de llevar a sus semejantes un lenguaje de cercanía lleno de riquezas que ennoblecieron la lengua y la oralidad, pero un lenguaje y al fin y al cabo con perfiles comunes que permiten una identificación, un rasgo genuinamente particular. Al reseñar el libro Cartas a María Mantilla, la periodista y escritora Mercedes Santos Moray señala: el diálogo implícito en todo epistolario se subraya cuando éste se produce entre un padre y sus hijos. Esa nota marcada por la intimidad y la terneza rompe los esquemas convencionales cuando el autor de las epístolas es José Martí. Las cartas, resumen de su amor y preocupaciones paternales, compendian una cultura enriquecida por la vida cargada de intensidad y de espléndido humanismo. He traído a colación estas opiniones porque refrendan lo que hasta ahora he estado exponiendo. El carácter de una proyección de la paternidad en Martí forma parte de su humanismo, de su ideal de hombre y es fuente de entrega, de sabiduría y cultura a favor de su semejante. Martí no es solo un padre en específico, sino es además un padre superior. Un análisis más amplio en este sentido es el que nos propone el doctor Luis Álvarez en su ensayo Martí a caballo en la mar, publicado en Casa de las Américas en 1995. El análisis del doctor Álvarez es una metodología que referencia momentos vitales de la correspondencia de María y Carmita y del diario de Montecristi a Cabo Artiano. La primera proposición del doctor Álvarez ya es interesante. Defiende la teoría de que aun cuando están dirigidas para receptores específicos, se trata de la escritura de una proyección culturológica y bien pudiera recomendarse el texto para un número de receptores más amplio. De ahí el entroncamiento con nuestro presupuesto. El padre íntimo, que es Martí, para María y Carmita y en ocasiones para María solamente, se convierte por el contenido y el recurso del escrito en un padre universal. Martí dice: trabaja mucho el padre para comprar todo de la casa y no puede ver a su hija cuando quiere. A veces allá en el trabajo se ríe solo, se pone de repente triste o se le ve la cara como una luz y es que está pensando en su hija. Ella escondió la cabecita en el pecho de su padre bueno. Como ya hemos visto, la referencia a la figura del padre generalmente se emplea exaltando esta presencia con imágenes cualitativamente superiores. Todos los padres de la Edad de Oro son padres buenos. Otra consideración nos merece la analogía del símil como un padre, empleada indistintamente en importantes textos. El viajero, solo con los árboles altos y olorosos de la plaza, lloraba frente a la estatua que parecía que se movía como un padre cuando se le acerca un hijo. Todos los americanos deben querer a Bolívar como un padre. Los diferentes cantores tuvieron el juicio y grandeza de los cantos de Homero, donde parece que es un padre el que habla. Todas esas son citas martianas. Debe recordarse la incesante, Martí habla que las palabras están allí, las palabras de Homero, al fuego, al movimiento, a la majestad, a la divinidad a veces. En la propia narración, donde habla de Homero, cuando habla de Homero, en la propia narración que es prolija en referencia a la familia de los dioses y la de los humanos y a las características de convivencia que corresponden con el modelo que los deriva, se insiste en el amor paternal dándole valor significativo y la súplica con que su padre Priamo, cito a Martí, logra que Aquiles le devuelva el cadáver. O aparece aquella escena magníficamente narrada, y cito: es la hermosa entrevista de Héctor y Andrómaca cuando el niño no quiere abrazar a Héctor porque le tiene miedo al casco de plumas y luego juega con el casco mientras Héctor le dice a Andrómaca que cuide de la casa cuando él vuelve a pelear. Y una noche, de repente, Aquiles oyó ruido en su tienda y vio que era Priamo, el padre de Héctor, que había venido sin que lo vieran con el dios Mercurio, Priamo, el de la cabeza blanca y la barba blanca, Priamo, que se arrodilló a los pies y besó las manos muchas veces y le pedía llorando el cadáver de Héctor. Y Aquiles se levantó y con sus brazos alzó del suelo a Priamo y mandó a que bañaran de ungüentos olorosos el cadáver de Héctor y que lo vistieran con una de las túnicas de gran tesoro que le traía de regalo Priamo. No hay especulación si podemos establecer en el tema una analogía con la visita de su padre en el presidio político, el tratamiento y la idealización de la figura paterna. No solo la insistencia en nombrar figuras de padre con imágenes cualitativamente superior es lo que encontramos en Martí, sino más bien una preponderancia de distinguir el valor de la figura y por lo tanto jerarquizarla dándole elevada significación. Es evidente que la personalidad padre y el lenguaje que le corresponde, el amplio espectro de esa dimensión, que fue fuente nutricia de la aceptación en sus arengas frente a los emigrados cubanos de Tampa y Cayo Hueso y en los patriotas con cuyos esfuerzos organizó e hizo posible el levantamiento
que inicia la guerra de 1895, forma parte también de lo que la etimología señala para el vocablo padre, figura del patrimonio, definido ya después por Engels en El origen de la familia, propiedad privada y el Estado. Y cito, su genio se manifiesta bajo el aspecto de la inteligencia, algo refiriéndose a Martí, en el amor y la resolución, por el influjo de su corazón y su genio. En vez de revelarlo como un gran poeta, fijó su destino personal, haciendo de él un orador cubano y un político revolucionario. Como todos los empeños, ha modificado el modo de ser de una gran colectividad humana. La revolución de 1895 fue en sus inicios la obra de muy contadas voluntades. La energía y las condiciones excepcionales de un hombre dotado de tanto carácter como inteligencia y condiciones excepcionales de un hombre dotado de tanto carácter como inteligencia, José Martí, hicieron que en 1892 se formara en los Estados Unidos el Partido Revolucionario Cubano, que reclutó sus primeros adeptos entre los más humildes inmigrados y tuvo que luchar con la indiferencia de muchos elementos cultos y hasta la hostilidad de ciertos cubanos del exterior que creen imposible desviar a Cuba de la senda que le trazara la agrupación autonomista. Eso también es una cita. Adornan, por de cierto modo, el carácter de Martí, el respeto, el amor. Por eso, cuando habla de los padres, lo hace, como diría Fernando de los Ríos, con cuerdas de su lira, la palabra. Yo ato de un as aún más fuerte las emigraciones, dice Martí, emigraciones conmovidas y cariñosas, más cariñosas hoy que nunca. Vean los términos, conmovidas y cariñosas. Solo el cercano, el familiar, cuenta esas manifestaciones del amor que son sencillas, cercanas y más fraternales. Estas apreciaciones tan particulares están presentes en la voz y la definición de otros estudiosos de la obra de José Martí, en los juicios emitidos sobre el papel primordial que correspondió desempeñar al frente de una revolución cuyos ideales fueron los de libertad no solo de Cuba, sino la de ser fiel de los ideales libertarios de los primeros próceres en la lucha contra la dominación española en América Latina. Quiero citar algunos momentos especiales que demuestran, en cierta forma, que la voz y la estatura de José Martí, vista como un padre, se ofrece en la expresión en juicios de personalidades de la cultura, la religión y la política, en más de un momento histórico concreto, a la vez que poner ejemplos donde el héroe también se expresa a todas luces como un padre. Por ejemplo, en el caso del Papa Juan Pablo, que dice Martí, escultor en el aula magna de la Universidad de La Habana. Martí, escultor y maestro en el sentido más amplio de la palabra. Y como colofón en la misa celebrada en la Plaza de la Revolución, se expresó de la siguiente manera. En el Evangelio proclamado, hoy aparece la justicia íntimamente ligada a la verdad. Ahí se ve también el pensamiento lúdico de los padres de la patria. Y Cintio Vitier dice, y no es porque ninguna academia, aunque de reaccionaria se nos vuelva revolucionaria, dicte la norma que espontáneamente nos dicta la especialísima criatura que somos, hombres de acción o no, los hijos de Bolívar y Martí. Siempre que se presente a través de nuestras épocas, aquellos que busquen y lean la Edad de Oro encontrarán en sus páginas al amigo cercano, al cariñoso padre, que por ellos luchó y supo morir de cara al sol, sin abandonar nunca, en cada instante de su vida, breve el amor. Bueno, ahí está la carta de Martí dirigida a Panchito, hijo Pancho, y las cartas que dirigió a María Mantilla. Bueno, José Martí, no es extrañar que aún digamos padre, como ante la figura patrimonial y de pertenencia protectora, llena de ideales que serán para el beneficio de nuestro espíritu Martí, además de héroe, el apóstol y el maestro. Carlos Manuel de Céspedes, glorioso patriota, ganó su epíteto, su sustantivo en aposición por su lealtad a la patria y por el gesto de sacrificio de tener como hijos a todos los cubanos, no solo a su primogénito prisionero. José Martí Pérez es un padre por su voluntad estoica y por su lenguaje de conmovida asistencia al mejoramiento humano y a la virtud. En sus últimas comparecencias en defensa de nuestro pueblo y de nuestro proyecto social, el hombre de las dos Habanas, Marc Lexing, así lo definió: los padres por siempre de Cuba, Fidel y Martí. Muchas gracias.